Bien, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Para Dios sea la honra y la gloria en esta preciosa mañana. Preciosa mañana donde venimos con un sentir, un propósito, que es de alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, si quería compartir un verso en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5, el verso 2. Sabemos que en estos días se celebra Navidad, se celebra el nacimiento de Jesús, pero me llama la atención que las personas hoy en día celebran ese día, pero no celebran a quien nació. Entonces se ha convertido como en una tradición de que se celebra ese día. Hay muchos comentaristas ¿no? que van sobre que el nacimiento de Jesús no fue en esta época, bíblicamente, más o menos podemos decir que podía ser en otro mes, pero yo no quiero entrar en esas cuestiones de que si fue diciembre, que si fue marzo o fue abril. Lo importante para mí es que Él nació y que nació una sola vez y que hoy vive en nuestra vida. Eso es lo que importa, que es la esencia, Jesús, es la esencia de todo esto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu infinito amor que tienes por nosotros, porque nos capacita, nos dirige, nos da las fuerzas, pone aliento en nuestra vida, pone el deseo, el entusiasmo de poder venir a tu casa de oración y poder alabarte y glorificar tu nombre. Y en esta mañana, Señor, habla a mi vida, habla a cada corazón sediento, a cada vida necesitada, que tu palabra sea palabra transformadora, palabra que nos llenen, que tu palabra da paz. Cada día en tus manos estamos, y guía, Padre amado, y que todo lo que en esta mañana, Señor, se vaya a hablar, sea guiado por tu Santo Espíritu, y que nada sea conforme a mi voluntad, sino la tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, y leyendo este verso bíblico, te puedo decir que fueron una de las primeras profecías que empezó Dios a tratar con el hombre, hablándole del avenimiento de lo que venía a traer paz a nuestros corazones, a traer alegría. Y el profeta Miqueas, él dice, por medio del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios fue inspirada, este hombre no lo habló porque quiso decirlo, sino porque el Espíritu Santo era que estaba guiando. Entonces una palabra exhalada, porque fue Dios que la estaba diciendo. Y él le dice: pero tú, Belén Éfrata. Y aquí esta palabra Éfrata es que habían dos Belén, dos aldeas pequeñas. Y una estaba en Samaria y otra estaba más de 10 kilómetros al sur de Samaria. Y esta era Belén Éfrata. Y aquí hay algo que puntualiza el profeta Miqueas, y él dice Belén Éfrata. No dice Belén, sino que la llama por ese sobrenombre, Belén Éfrata, que significa fructífera. ¿Y por qué era fructífera? Porque era una aldea de agricultores. Era una aldea donde todo
Esta región era lo que producía el grano para toda Samaria y para toda Jerusalén. De ahí es que salía el mayor exportaciones de grano, tanto de trigo como de cebada, como de oliva, también salían de allí. Y por eso dice, tú Belén Éfrata, tú Belén fructífera, de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pero me llama la atención de que este hombre, el profeta, está profetizando aquí unos 735 años antes del nacimiento de Jesús. Y que hoy estamos viendo una realidad. Amén. Ya después de 2000 y tantos años, o sea, 735 hasta llegar al año 0, nace Jesús y empieza, llevamos el 2000, casi 2023, y estamos viendo una realidad. Porque eso es lo que es Dios, ¿verdad? Amén. Eso es lo que es verdad. Ella dice Belén, que significa ciudad de pan. Y ya yo veo por qué Jesús también, cuando está con los discípulos, Él le dice, yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y era una ciudad, una aldea pequeñita. Una aldea que era insignificante, no había tantos habitantes. Por eso aquí el profeta Miqueas dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador. Pequeñas aldeas. Hermanos, si me llama la atención cuando dice de ti me saldrá. Esta palabra me, que es un pronombre personal, aquí está hablando Dios en nombre propio. No dice de ti saldrá. Él dice de ti me saldrá. Esto quiere decir que el Mesías vendrá para llevar a cabo los designios de Dios. Esto quiere decir que Dios tenía control absoluto de todas las cosas. Aleluya. Y sabía lo que estaba haciendo. No venía como un plan B, sino que Dios tenía todo orquestado, tenía todo preparado, tenía todo, el plan perfecto, y sabía dónde tenía que nacer, en qué aldea tenía que nacer, porque era la aldea de donde nacía David. Amén. De allí eran los padres de David. Isaí, de Belén. De allí nace, porque era la descendencia, cuando dice, de ti me saldrá un guiador. Y venía de ese linaje, del linaje de David. Hermanos, y me llama la atención es que ya estaba profetizado y es que tenía que acontecer así. Y lo vamos a ver ahora en Lucas capítulo 2, de verso 4, capítulo 2, verso 4, verso 5 y verso 7. Dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El verso 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y el verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí hay algo, y es que Dios tiene
un control tan absoluto que en el momento de que ya el niño venía, que Jesús iba a nacer, ha orquestado un empadronamiento donde tenían todos que ir a ser empadronados a sus ciudades natal. Y como José era de allí, tenía que subir a ser empadronado allí. Había un censo. Y esto no lo hizo Augusto César porque quiso hacerlo, sino porque todo estaba orquestado por Dios. Amén. Y van allí, y cuando van allí a ser empadronados, allí llegan los dolores de alumbramiento y nace el Mesías allí, porque todo estaba orquestado por Dios. Hermano, pero me llama la atención otra cosa en el libro de Miqueas, y es que él dice: de ti me saldrá un guiador que apacentará el pueblo de Israel por la eternidad. Amén. Ahora, cuando observamos la eternidad de Dios y que Jesús venía en una eternidad, vamos a leerlo otra vez: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Cuando Jesús nació en Belén, no fue la primera vez que ya se había aparecido. Amén. Amén. Jesús lo que se hizo visible allí, como el Cristo encarnado que allí nace, pero es que Él ya existía. Gloria a Dios. Y existía como el verbo de Dios. Y leyendo la historia de Génesis vamos a darnos cuenta de que Él existía cuando Dios allí dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Allí estaba hablando en plural, no estaba hablando en singular. Había una palabra en plural: hagamos al hombre. Allí estaba el verbo de Dios. Allí estaba el Espíritu Santo también. De los días de la eternidad es que ya existía, pero Él aquí se hace visible. ¿Y qué es lo que hace visible? Se hace visible la deidad de Dios. Se hace visible una verdad confirmada. La verdad es una verdad confirmada. Y cuando Dios habla, Dios cumple. Porque Él es verdad. Por eso la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios es veraz. Ya le había prometido, le había dado promesa a Abraham. Y la promesa que le había dado era la promesa de Jesús. Ya le había dado promesa a Isaac. Le había dado promesa a Jacob. Y todo venía encadenado, todo venía ahí a pie de letra, porque todo tenía que venir cumpliéndose. Y su nacimiento es de la eternidad, porque ya Él existía. Ahora se hizo visible esa deidad. Por eso Juan tiene que decir: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Sí, Señor. En el principio era el verbo, venía de la eternidad. Y cuando Dios decía: hagamos al hombre, fórmese la tierra, allí estaba Jesús. Allí estaba el verbo. Y ese verbo fue hecho visible
allí en Belén, Éfrata, esa ciudad fructífera, ciudad de pan, donde nace. Era una ciudad insignificante. Hermanos, era algo que no era insignificante porque era pequeña. Y yo me pregunto, ¿cómo podía nacer? No me ponía a analizar un poco y decía, por eso es que no creían. Porque es que no pensaban que alguien tan importante y tan grande iba a nacer en una aldea tan pequeña. Mi padre una vez decía que de cualquier piedra pequeña puede salir un tremendo alacrán. Y es que de una aldea tan pequeña nace el Redentor del mundo. Amén. Que te salvó a ti y a mí, que nos ha redimido por su sangre, y que hoy no celebramos el día, sino que celebramos a Cristo Jesús. Bendito sea ese Y día. que no solamente es un día, sino que todos los días son celebraciones Gloria para a Dios. nosotros, porque celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El que nació un día y que fue crucificado un día, pero que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y qué esperanza más buena, qué esperanza hay en nosotros de confiar en ese Dios Todopoderoso que lo ha hecho todo pensado desde el principio, todo pensado y enfocado hacia la humanidad, porque tenía amor por la humanidad, porque sabía que íbamos a fallar y que solamente íbamos a tener redención por medio de Jesús. Entonces el plan orquestado de Dios no es un plan B. El plan orquestado de Dios es un plan A. Y desde el principio de la creación, tú y yo estábamos en ese plan A de Dios. Y qué bueno, por eso le alabamos y glorificamos el nombre de Jesús. Bueno, cuando Jesús nace, no empieza a celebrar el día, sino adoran al niño Jesús. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 2, el verso 1 al 6. Mateo capítulo 2, el verso 1 al 6. Vamos a ver, hermanos, que las profecías se anunciaron, pero también se cumplieron. Y aquí dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos no buscaban ese día, ellos buscaban al niño. Y eso es lo que tú y yo hoy estamos haciendo. No buscamos ese día. Si nació en diciembre, si nació en marzo, si nació en abril, si nació el 24 de diciembre, no buscamos ese día. Si nació el 25, no lo buscamos. Buscamos a Jesús cada día porque queremos adorarle. Amén. Señor. Porque queremos adorarle y eso es la esperanza. Eso es lo que nos mantiene a nosotros confiados de que Él nació. Nació alguien, no nació algo. Y muchas veces la gente dice, yo creo en algo. Y la respuesta mía es, no es algo, es alguien, porque tiene nombre propio, se llama Jesús. Algo puede ser cualquier cosa, pero alguien ya cambia. Hay que buscarle por su nombre. Y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo no sabían de turbar?
Ellos esperaban a un rey que naciera en la ciudad de Jerusalén. Ellos esperaban un rey que iba a nacer con tantos anuncios y tantas pompas que era el plan de adoración, pero iban a adorar a un ser humano más. Y Dios no esperaba eso. Lo que quería que adoraran a un rey que venía a redimirle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Por qué profeta? Por el profeta Miqueas. Ya estaba escrito y ellos lo sabían. Ellos sabían dónde tenía que nacer, en Belén de Judea. Pero no tuvieron en cuenta. Despreciaban. Porque ellos esperaban un rey que viniera a nacer en una ciudad. Ellos esperaban un Mesías, un Cristo que viniera a nacer en un lugar importante. Y el Jesús nace en una aldea tan humilde, tan sencilla, como tenía que ser y como Dios lo tenía planeado así. Y todo el rey se turba y toda Jerusalén con él. Y debe decirte que el mundo hoy también está turbado. El mundo todavía sigue turbado. Porque anda buscando ese día, porque está celebrando ese día, pero se olvida que ya ese día pasó. Jesús sigue siendo ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo Salvador. Sigue siendo Rey de Reyes. Sigue siendo nuestro Señor. No busquemos ese día. Busquemos a Jesús. Cuando dice el verso 5, y ellos le dijeron, volvemos al verso 4, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y el verso 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta fue la palabra que el profeta Miqueas profetizó. Ellos no sabían, porque ellos indagaban. Y Herodes les llama y le dice: tiene que decirme dónde es, porque los reyes han venido, los magos han venido, porque ellos van allí a adorarle. Y ellos le dicen: sí lo sabemos, es en Belén de Judea, es en la aldea aquella que va a nacer. Pero no le dieron importancia. Hermano, cuando Jesús vino, el pueblo de Israel tampoco le dio importancia. Lo miraron sin atractivo. Isaías dice que lo miraron sin atractivo. No le desearon. Él vino como raíz en tierra seca, dice el libro de Isaías 53. ¿Por qué como raíz en tierra seca? Si tú siembras una mata o siembras una raíz en tierra seca, no vas a nacer. Se va a marchitar porque no hay agua, y eso fue lo que pasó. Cuando él vino, el pueblo de Israel no encontró nada, encontró un pueblo seco, un pueblo marchitado, y le iban a marchitar. Vino como raíz en tierra seca. No vieron parecer en él, no vieron hermosura, no vieron nada, no vieron atractivo, porque no le tuvieron en estima. Él nace allí, en aquella aldea. Pero qué bueno que tú y yo hoy
no le vimos nacer, no le vimos ser crucificado, pero por la fe le vimos resucitar y que hoy vive en nuestra vida y que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, siempre desde el principio el enemigo ha querido boicotear siempre los planes de Dios. Desde el principio de la creación el enemigo ha querido boicotear siempre los planes de Dios. Pero Dios se la sabe toda y una más. Dios se la sabe toda y una más. Y Dios siempre va adelante. Cuando el enemigo quiere boicotear el plan, ya Dios tiene preparado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se la sabe toda y una más. Él siempre tiene preparado el plan A. Cuando Herodes con astucia le dice allí a los magos, miren, entonces si es así, porque es en una aldea, no tiene importancia, vayan y indaguen a ver si es verdad. Pero ya los escribas ya le han dicho, lo que llevaban, lo que indagaban, ya lo habían dicho todo. Pero lo echan en duda todavía porque se turbaron, toda Jerusalén y el rey se turbaron. Vayan y si es verdad, vuelvan por aquí porque queremos ir a adorarle. Pero él buscaba a ver si era verdad porque quería matarle. Porque venía como rey. Él era el rey del pueblo de Israel. El Herodes no quería que naciera ese rey. Pero no era el plan de aquel Herodes, sino que era el plan de Dios. Que naciese. Y se turbaron todos. Pero él nació. Y llevó a cabo Dios todas las cosas, porque los designios de Dios, todo está orquestado y todo tiene que cumplirse. Quiera el enemigo o no quiera, quiera el hombre o no quiera, se va a cumplir porque Dios es Dios. Y es soberano. Hermano, Jesús nació. Y nació en una aldea humilde. Y Él nació un día en tu vida y en mi vida. Déjalo que crezca. Déjalo que crezca en tu vida. Dejémoslo crecer en nuestra vida. Él nació una sola vez. No celebremos ese día, sino celebremos al que nació en ese día. Jesús. El que nació allí en un pesebre, el que nació en una aldea humilde, el que nació sin llamar a la atención nada, Él lo hizo con humildad para que tú y yo hoy podamos estar en humildad. Lo hizo en paz para que tú y yo podamos estar en paz. Y venía ese niño porque venía a traer paz. El libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, él dice, porque un niño nos es nacido y su hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso fue lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Ya Isaías profetiza también después. Y él habla sobre ese niño que venía. Un niño nos es nacido y su hijo nos es dado. El principado sobre sus hombros porque él era príncipe de paz. Y se llamará su nombre admirable. Él es consejero. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno, pero también es el príncipe de paz. Por eso él tuvo que decir también, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Hermano, el mundo hoy
ayer y hoy, todos estos días, está celebrando un nacimiento. Navidad significa nacimiento, celebra nacimiento, pero viene años y tras años y tras años y siguen en lo mismo, las mismas tradiciones, celebran nacimiento, pero se olvidan del que nació. Y nosotros, qué bueno que no nos hemos olvidado de que Él nació un día, pero lo importante de todo esto se llama Jesús. Él nació para traer paz. Y vino y trajo paz. Y da paz en nuestros corazones. Así que, hermano, como brilló la estrella que guió los magos en el oriente, brilla Cristo en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.